completamente la recaudación fiscal. Por otra parte, aunque al principio no se reconoció que había una crisis y se hicieron chorradas como el Plan E, etcétera, el recorte de la inversión pública fue ganando terreno y a medida que fue ganando terreno, pues llegamos a una situación en la que no teníamos ya ninguna solución, ¿no? Había una sobrecapacidad de oferta, sobreoferta, los precios estaban en caída libre, el stock inmobiliario se aumentaba exponencialmente cada mes y especialmente en el sector residencial, y así pues es como nos encontramos la situación en el año 2000. Aproximadamente llegamos a esta tormenta perfecta ya por el año 2009, porque aunque realmente la crisis empezó en el año 2007, Fernando se sale con la coña esta de que yo soy navegante, pues en el año 2007, en noviembre, yo estaba cruzando el charco, estaba cruzando el Atlántico con un velerillo chico que tengo y me conectaba una vez al día con el Iridium, me conectaba enviaba y recibía todos los emails y veía qué coño estaba pasando. Y cada día eran pues algún compañero de Londres que me decía: hoy han entrado en la sala de tesorería y se han ido 1.200 a la calle. Hoy han entrado en titulizaciones, 240. Hoy ha llegado no sé quién, 3 managing directors han salido con la caja de cartón con la foto de su mujer. Que es como se despide además en los países anglosajones. Ellos se adaptaron mucho antes que nosotros. Nosotros negamos la existencia de una crisis hasta allá por el año 2009. En mi pueblo, yo creo que no se enteraron nunca que había una crisis porque obviamente vive del sector público, entonces recibe puntualmente sus subsidios, ellos están en el lado cobrador de la economía, entonces van recibiendo y no se enteran si hay crisis o no hay crisis, pero la crisis estaba y luego acabó haciendo muchísimo daño. ¿Qué pasó? Pues que el PIB se fue a territorio negativo, la inflación se mantuvo razonablemente controlada porque no había demanda y el desempleo se fue a niveles muy altos a los picos que habíamos tenido anteriormente, en parte por un problema estructural, y es que la economía está cambiando y con el desarrollo tecnológico actual se crea menos empleo del que se creaba anteriormente. Y eso es un factor estructural al que deberíamos estar dándole respuesta desde ya, en vez de estar viéndolo pasar, que es lo que a veces da la sensación de que hacemos. Y se produjo este efecto tijera que es brutal. A mí este gráfico me encanta. El gasto público, la ejecución de gasto público anual pasó desde unos 110 billones de euros en el año 2000-2001 a 224.000 millones de euros, cuando, sin embargo, ya se veía que los ingresos fiscales, que habían alcanzado 146 billones justo en el año pico anterior a la crisis, cayeron hasta 84. Todo esto es déficit público que hubo que financiar. ¿Cómo se financió? Emitiendo deuda. Cuando un gobierno emite deuda, ¿qué hace? Expulsa a todos los actores privados. Se llama efecto crowding out y se estudia en economía. Pero se ve que los responsables públicos o no habían estudiado economía o no querían explicarle a la población los efectos reales de lo que estaban haciendo. Esto es lo que hizo, claro, que teniendo que cubrir gaps de este nivel todos los años de 100 y pico billones, pues la deuda se fue a donde se fue, cuando en el último año del gobierno Zapatero habíamos pasado del 38 al 74% de deuda sobre PIB, y con la llegada del gobierno Rajoy tuvo todavía que hacer frente como a otros 100 y pico billones que estaban fundamentalmente de pagos a proveedores, de facturas, etcétera, que estaban en contabilidad informal, es decir, que estaban en un cajón, nosotros los del sur lo llamamos así, estaban en un cajón. Eso hubo que pagarlo y eso provocó una masiva emisión de deuda pública que luego se ralentizó, pero continúa ascendiendo, porque ningún gobierno se atreve a cortar radicalmente el gasto público y más en una situación difícil para el país como esta. Se tomaron una serie de medidas muy valoradas por los mercados internacionales y bastante interesantes. Se reformó un poquito la administración pública, aquí es donde menos se ha hecho, en administración pública, pero se tomaron dos decisiones muy buenas, que fue el FLA, proporcionar liquidez a las comunidades autónomas, y el plan de pago a proveedores, que metió un poquito de aire a la economía. Esto la gente ni conoce que se hizo, pero se hizo, y gracias a eso muchas empresas pudieron empezar a recuperar sus créditos por cobrar y la economía volvió otra vez a coger un mínimo de fuelle. Se modificó el marco legal en determinados aspectos, muy importante, y también pasó completamente desapercibido para la población. Se desindexó
la negociación colectiva, porque España estaba metido en una espiral inflacionaria en la que la inflación subía un 1,5, los salarios subían un 1,7 porque te lo exigían los sindicatos. La inflación entonces ya al año siguiente subía un 2,3, los salarios un 2,7 y entonces al año siguiente pues ya subían el 3 y los salarios un 3,5. Entonces te metes en una espiral que te lleva a perder completamente tu productividad y lo veremos en una gráfica posterior cómo la productividad de España se fue al garete en comparación con los países con los que competimos diariamente en comercio internacional, particularmente en Europa. Se retocó el sistema público de pensiones, aquí también se ha hecho muy poco, porque nadie se atreve a decir que el emperador está desnudo, ningún partido. Han tenido conversaciones entre ellos, pero el uno se pone de perfil porque quiere que al otro lo revuelquen en las Cortes. El otro dice que lo único progresista es subir siempre las pensiones. Y están ahí con esa mierda y al final nos encontraremos con que, bueno, gente de mi edad sabemos cómo acabará esto. Acabará en una expropiación de valor. Entonces se producirá probablemente en las pensiones altas porque es menos gente y por tanto menos votos que te faltan, pero habrá que robarle a ese para poder reequilibrar el sistema de pensiones. Entonces los que tenemos esta edad pues sabemos perfectamente que el día de mañana tendremos que vivir de nosotros mismos. Es decir, que no, el sistema de aportación no da para más y más si se le siguen colgando dependencias no contributivas, etcétera, etcétera. Pero a nadie parece importarle especialmente. Y en relación a la fiscalidad, se aumentaron fuertemente los impuestos, que sirvió para equilibrar un poquito el presupuesto público y a partir de ahí se empezaron a recortar progresivamente para que, con el efecto de la curva de Laffer, aumentase la recaudación. Los niveles actuales son espectaculares. En el mes de enero creo que la recaudación fiscal ha subido un 7%, lo cual indica que ya están empezando a subir salarios, que es algo que echábamos en falta estos 2 últimos años. Se recuperaba la economía, pero no subían salarios. Ahora parece que los salarios están subiendo porque un 7% de aumento de la recaudación está bastante por encima del crecimiento del PIB. Con lo cual, esto te está marcando una tendencia y es muy, muy positivo lo que está sucediendo. ¿Qué pasó? Pues que, bueno, cuando tocas las palancas adecuadas normalmente obtienes el resultado adecuado. Esto es como en los equipos de fútbol cuando tienes un entrenador razonable. Entonces, y esto es completamente no ideológico, es decir, el entrenador puede ser razonable con independencia del color que tenga. De hecho, en el resto de países del mundo están bastante más acostumbrados a que los entrenadores de uno y otro signo más o menos tengan un nivel de dirección económica del país parejo. Aquí no. Hemos tenido demasiados bandazos en los últimos años que han creado algunas ineficiencias. El PIB se recuperó de forma estratosférica, el desempleo muy poco a poco ha ido cayendo, aquí seguimos teniendo un problema, en parte es un problema de medición, en mi pueblo técnicamente están todos en el paro, entonces ahí tenemos, en parte es un problema de medición que nos pone la cara súper colorada, porque claro, cuando tú le estás diciendo a un inversor internacional que tienes un pequeño problemilla ya este año de inflación salarial porque te cuesta encontrar talento bueno en el mercado, te dice, pero tú eres gilipollas, con un 16% de paro, ¿cómo es que te cuentan encontrar talento? Bueno, es que te lo tengo que explicar, 16% de paro, hay un paro estructural, un paro profesional, digamos, y luego una parte de paro real. No sé, es muy difícil de explicar, bastaría con medirlo correctamente. Nadie quiere hacerlo porque se pondría de manifiesto algún que otro problemilla que tenemos. Y hemos recuperado un montón de productividad, de aquí veníamos, el gráfico magenta es Alemania, o sea que aquí llegamos a tener, ese fue el diferencial de productividad que llegamos a tener respecto a Alemania, con el ajuste fundamentalmente salarial, porque no ha habido ajuste monetario. Hemos llegado a superar a Alemania en productividad y ahora estamos convergiendo porque Alemania continúa incrementando despacito su productividad gracias a la tecnología y aquí, como ya empezamos a crecer salarios, no hemos incorporado todavía suficiente tecnología a los procesos de producción, pues se está aplanando, digamos, esa mejora de la productividad. Respecto de Francia, seguimos bastante por encima. Francia es un país que ha estado durante muchos años tremendamente esclerótico, aunque ahora parece que tiene esperanza. Y Italia, pues Italia es un estado fallido. Eso costará recuperarlo, pese a que el norte de Italia es una auténtica maravilla y que tiene un índice de exportación del 90%, pero eso lo que les hace es vivir completamente de espaldas a la política del país. Es decir, los exportadores del norte de Italia les da igual quién esté en el poder en Roma, porque es que ellos tienen sus ventas y tal igual, y les da igual que haya un tío que sea más cachondo, más putero, no sé cuánto, no sé qué, da igual, porque es que a ellos les da igual quién esté haciendo el ridículo en Roma. El índice de confianza del consumidor se ha disparado, se está notando. Nosotros tenemos un termómetro
cojonudo para el índice de confianza del consumidor, que son las ventas en centros comerciales. Nosotros ahora mismo tenemos más tráfico y más ventas por metro cuadrado en los centros comerciales. Es verdad que en el último trimestre del año pasado nos lo ha jodido todo Cataluña, pero la evolución que llevábamos hasta el 30 de junio era espectacular, tanto en afluencias en los centros como en ventas por metro cuadrado. Vale, entonces, vamos a ver. Empieza un nuevo ciclo inmobiliario y ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido ha sido fundamentalmente que ha habido una compresión rapidísima de los yields histórica y muy superior en velocidad a la que se había producido en ciclos anteriores. Los yields son las tasas de capitalización, que es la rentabilidad a la que un inversor está dispuesto a comprarte un inmueble. Entonces, a veces cuesta, cuando se lo explico a mi madre es jodido, pero si un 5 y un 4, si el yield baja del 5 al 4, el valor del inmueble aumenta, ¿vale? Porque si un inmueble, un tío te lo compra al 5, te paga 20 veces la renta, y si un tío te lo compra al 4, te paga 25 veces la renta, con lo cual sube un 20% el valor del inmueble. Entonces, se han comprimido brutalmente los yields durante todo este periodo. ¿Por qué se han comprimido? No tanto por una evolución de la macro, porque la macro española todavía está empezando a mostrar señales de recuperación. Vamos, ya llevamos 2 o 3 años razonables, pero todavía estamos un poco al principio. Se ha producido fundamentalmente por la política cuantitativa de recompra de deuda por parte del Banco Central Europeo, que ha metido un montón de liquidez al sistema, y esto ha hecho, una vez más, que el valor de cualquier activo real haya subido. Entonces, los yields han comprimido mucho, pero ¿dónde estamos en renta? En renta no estamos en ningún sitio, porque no ha habido prácticamente movimiento de las rentas en comparación con la caída que hubo durante el ciclo recesivo. Es decir, las rentas, como tienen una evolución mucho más correlacionada con la macro del país y particularmente con la productividad, y las rentas, mucha gente piensa que evolucionan con la inflación. Y es verdad que evolucionan con la inflación, pero solo facialmente. Si la productividad no está evolucionando, la renta sube con la inflación, pim, pam, pero en el año 5, cuando llega el momento de ajustar el contrato, si la productividad no ha subido, te la ajustan a la baja de forma cruel en muchos casos. Entonces, las rentas todavía no han subido tanto porque la macro todavía no ha tirado tanto. Entonces, esa es la situación en la que estamos actualmente. Es una posición típica de medio ciclo. Es decir, el ciclo, la parte de compresión de los yields ya se ha producido, salvo quizás en sector logístico, en oficinas y en centros comerciales no es esperable mucha más compresión de los yields, y sin embargo las rentas están empezando a tirar. Lo que ocurre es que los vendedores ya en muchos casos la expectativa de evolución futura de las rentas te la meten en los precios, con lo cual estás prepagando el crecimiento futuro del activo. Este es un momento de ciclo ideal para tener ya los activos, no para comprarlos. Entonces, ahora si tienes ya los activos, trabajando en ellos, se puede sacar unas rentabilidades espectaculares. Ahora, si te pones a comprarlo ahora, como el vendedor ya está sobreasesorado y el mercado ha cambiado de un mercado donde las reglas las ponía el comprador a un mercado donde las reglas las pone el vendedor, normalmente ya va a ser jodido que seas capaz de obtener rentabilidades interesantes. Entonces, ¿qué ha pasado con la renta? Centrándonos un poco en lo que estábamos comentando. Pues en oficinas prime, esto en centros comerciales, que es la raya amarilla, y en logística, que es la azulita, esto es lo que tenemos. Un fondo de Sopera que se produjo allá por el año 13 aproximadamente, y desde entonces una ligera recuperación que ha llevado a las oficinas a un nivel aproximado del 78%. Me parece un poquito optimista. Esto se basa en los datos de los tasadores y de los agentes. Y los agentes normalmente lo que hacen es actuar ellos como aceleradores o deceleradores del mercado. Entonces, cuando el mercado ya está a tope, como decíamos antes, donde las rentas en castellana están alcanzando 48, 49 euros, ellos dicen 39 para que no parezca que el ciclo está sobrecalentado. Y cuando el ciclo está, como ahora, incipiente, suben el nivel de rentas nominales para que parezca que ya está tirando, ¿vale? Pero luego los que estamos en el mercado ya tenemos nuestra propia idea de lo que realmente está pasando, ¿no? Ahora mismo se están dando cotizaciones en torno de 30, 32 euros en castellana, y eso es mentira. En castellana se están pagando rentas reales en torno de 26, 28 euros a día de hoy, que está cojonudo en comparación con los 22 que se pagaban antes, que reales eran 16, 18. Pero no es, desde luego, 30 ni 32. Lo que pasa es que es muy sencillo, como dicen algunos de nuestros asset managers, arreglar un contrato con las letras. Entonces, claro, si tú coges a un tío y le haces un contrato de 5 años y le das una carencia de 1 año, un contrato de 60 meses y le das una carencia de 12, le estás haciendo un descuento financiero del 20%. Entonces, si tú la renta se la has negociado a 32, ¿qué coño 32? Es 32 menos 6,4. O sea, el tío te está pagando 26 euros, 25,8.
Entonces, eso es lo que a día de hoy está ocurriendo. Y en Barcelona, misma historia, logístico siempre va muy por detrás. ¿Por qué? Porque es un sector que mira la pela. Entonces, siempre las negociaciones son dificilísimas y tarda mucho más en tirar para arriba que los demás, porque los demás tiran más con pólvora de rey. Son multinacionales, compañías grandes, donde nadie sabe de quién es la pasta. Pero en el logístico, la pasta normalmente el tío sabe de quién es y entonces es más difícil negociar las rentas. En Barcelona ha habido un fenómeno que ha sido el de los centros comerciales, pero esto es derivado fundamentalmente del auge del turismo. Barcelona se posicionó como una marca global en materia turística y la verdad es que eso ha tenido un reflejo directo en las rentas de centros comerciales. Y los valores por metro cuadrado pues, han observado una evolución bastante pareja. Si bien como consecuencia de la expansión de los yields, en Barcelona subieron más las rentas que han subido los valores capital por la expansión de los yields, que solo ahora se está corrigiendo. Se estaba corrigiendo porque ha venido la política a joderlo todo. Esto es el diferencial entre la teórica tasa libre de riesgo, que es el bono de 10 años, y los yields que se obtienen en inmobiliario. Aquí podemos ver cómo desde un momento absolutamente ruinoso, donde pedir prestado el dinero, que encima no te lo dan a la tasa libre de riesgo, sino que te lo dan con un spread, frente a lo que obtenías por comprar inmobiliario, te salían rentabilidades negativas, hasta el pico en el año 2015, donde pidiendo prestado el dinero e invirtiendo en el inmobiliario conseguías un diferencial positivo casi sin levantarte de la cama. Eso ahora se ha ido corrigiendo y continuará corrigiéndose a medida que evolucione el ciclo. Volumen de inversión ya de forma sostenida. Desde que empezamos 2014 salimos con la cabra y el acordeón a captar dinero en mercados internacionales. Nosotros lo hicimos en particular a partir de febrero del año 2014. Cuando nosotros salimos al mercado inmobiliario a captar pasta en febrero de 2014, la capitalización bursátil, el valor total de cotización de las compañías inmobiliarias, todo sector, residenciales y patrimoniales en España, se había reducido a 250 millones de euros, que es lo que capitalizaba Colonial, versus los 53.000 millones aproximadamente que capitalizaban en 2006, 44 en el periodo de medición con el que nosotros nos comparamos, que fue febrero de 2007, que siempre calculábamos los últimos 7 años. Bueno, pues cuando salimos a recaudar pasta por ahí y, coño, la encontramos. Entonces, han venido más de 10.000 kilos por año de inversión al sector. Una parte es, obviamente, inversión nacional, pero no mucha, porque en España tenemos un problema sempiterno, perenne, de acumulación primitiva de capital. España es un país que no tiene mucho ahorro privado porque el sistema de pensiones es público. Entonces, como el sistema de pensiones es público, no hay prácticamente aportaciones a planes de pensiones y el mayor gestor nacional, que es Caixa, que tiene como 42, 43 billones en gestión, pues es una coña en comparación con cualquier oficina en un ático en Nueva York de 3 chavales con un futbolín y una canasta de baloncesto que gestionan 50 billones. Esto ocurre y nos cuesta, sobre todo cuando salimos con un proyecto empresarial relativamente grande a captar dinero al extranjero, te das cuenta de que te preguntan ¿y cuánto dinero español vas a captar? Y les tienes que decir la verdad, no confío en captar mucho porque no hay. En España todo el ahorro va a parar a un sistema público y ese sistema público lo utiliza para sus propios intereses, pero no revierte directamente en la economía, ¿no? De hecho, el Sistema General de la Seguridad Social no compra títulos de renta variable, no compra acciones. Entonces, pasa esto, invierte en deuda pública, se produce una especie de efecto de pescadilla que se muerde la cola y el sistema público de pensiones invierte en la propia deuda pública del país, lo cual, en caso de estropicio, puede llegar a ser un factor acelerador muy grave que debería alguien prestarle atención. ¿Dónde estamos en este momento en el ciclo? Este gráfico es un gráfico patentado por Jones Lang LaSalle y, como siempre, al ser de origen anglosajón, está trucado en su favor. Es decir, a Londres West End lo ponen como ya bottoming out, es decir, que está ya llegando al máximo de caída de la renta. Londres West End está aquí arriba. Londres West End está como el pollo ese de Red Bull que se subió por ahí a un satélite, no sé qué, y se tiró desde ahí para arriba y iba camino de la Tierra y no abrió el paracaídas hasta que faltaban 200 metros para llegar abajo. Pues aquí está London West End y London City, porque en estos momentos, o sea, lo que tienen por delante es espectacular. Todos los días, por supuesto, su prensa los apoya, todos los días sale una noticia en el Financial Times que dice no pasa nada, el mercado residencial está de puta madre, las oficinas están estabilizados los precios, nada, todo no sé qué y tal. Es mentira completamente.
mentira completamente. Estos fueron los inventores del compliance, del cumplimiento normativo, ¿no? Que es básicamente cumplo y miento. Entonces, estos tíos cuentan ese rollo, pero la realidad es que el volumen de transacciones en residencial está en el torno del 20% de los volúmenes anteriores. Y todos los que invertís en bolsa sabéis que cuando hay una evolución sostenida de precios de una acción y de pronto el volumen se va a la nada, suele ser el preludio del desastre. Pues lo mismo ocurre en temas de renta, etcétera, pero lo pintan aquí abajo de una forma muy piadosa. Y sin embargo, los cabrones, a Barcelona y a Madrid, nos los pintan ya como que ya la parte de aceleración del crecimiento, pues ya más eternamente, y ahora ya el crecimiento va a ser más lento. Barcelona y Madrid están aquí abajo. Es decir, el crecimiento de rentas prácticamente ni ha empezado. En Madrid estamos todavía en niveles de renta que están un 35% por debajo del pico anterior. Niveles de renta reales, con independencia de los que reporten los tasadores. Y sin embargo, nuestros competidores globales, porque España es una economía que compite globalmente y las ciudades también compiten globalmente unas con otras, pues Nueva York estará en el 132 y Londres en el 127 del pico anterior. Es decir, que para llegar nosotros desde nuestros 65 sobre base 100 hasta 130, pues tendríamos que doblar nuestros niveles de renta. ¿Qué hemos aprendido después de semejante crisis y de pasarlas tan canutas? Pues hemos aprendido bastantes cosas. La más importante es que hay que separar actividad patrimonial de desarrollo residencial. Desarrollo residencial, que llaman los anglosajones house building, es una actividad industrial. Es una transformación de suelo, es coger suelo como materia prima, añadirle unos inputs de construcción y venderlo, a ser posible, con un margen positivo. Es como construir un coche. Y hay que adaptarse, por otra parte, a la demanda, cosa que no se hizo durante la crisis anterior o antes de la crisis anterior, donde la oferta de casas subía, el número de visados aumentaba y nadie se planteaba quién coño iba a comprar todo aquello. Se hablaba, me acuerdo de las explicaciones, eran divertidísimas, eran inmigrantes, baby boomers, que los baby boomers yo creo que se acabaron allá por el año 2002, 2003, 2004 quizás los últimos, y ya en el año 2007 no quedaba un baby boomer por toda España, porque claro, los baby boomers pues es gente que nació en los años 65 al 70, 72 los últimos, pero no, claro, eso no duran eternamente. Entonces, se hablaba de un montón de cosas, de cambios de residencia por parte de inversores internacionales como consecuencia de la ley Beckham. Luego la ley Beckham pasó a mejor fortuna y Portugal, justo cuando la quitamos nosotros, la puso él y se ha llevado un huevo de expatriados, pero españoles encima. O sea que la verdad es que peor no se pudo hacer. Y por otra parte, los equipos que en aquel momento existían llevaban a cabo actividades de desarrollo residencial o de gestión patrimonial de forma indistinta. Se financiaba a través de un rollover de póliza, de crédito de corto, se apalancaba el suelo. Yo me acuerdo la primera vez, cuando entré en Bankers en el año 96, se me ocurrió llevar un caso a mi comité de inversiones a Nueva York con un terreno que yo decía que se apalancaba y que luego ya construíamos, y me dijeron, pero tú, chaval, ¿en qué coño universidad has estudiado? Los terrenos no se apalancan. ¿Cómo que los terrenos se apalancan? No, la norma es general. O sea, tú si quieres apalancar un terreno, 10, 20%, tiene que ser una cosa muy justificada, nos tienes que decir por qué, porque viola todas las normas de inversión del banco y tal y cual. Yo flipaba, porque yo veía aquí que se apalancaban por encima de su valor y con lo que se obtenía se compraba otro terreno. Y que a su vez también se apalancaba y otra vez la misma historia. Entonces, me llamó mucho la atención la seriedad con la que se tomaban lo de que el terreno no se apalanca. Por otra parte, había un problema en España de personalismo en muchas compañías. Dentro de la pena que a mí me da no ser el dueño de mi compañía, obviamente ya me gustaría, ojalá, pero para mí es una tremenda ventaja, porque yo cuando necesito capital voy al mercado y lo capto. Sin embargo, si mi compañía se llamara Clemente Ramírez y Asociados, cada vez que vamos al mercado a captar capital nos tendríamos que sentar todos juntos a ver si nos queremos diluir o no. Entonces, como alguno habría que diría, no, yo no me pienso diluir, yo de la mayoría no pienso bajar. ¿Qué se le hace a la compañía? Meterle deuda. Eso, en función del momento que lo hagas en el ciclo, puede llegar a ser una receta para el desastre. Entonces, hoy en día, actividades patrimonialistas y desarrollo completamente separadas. Las patrimonialistas, exclusivamente adquisición y gestión, y están formadas por equipos de profesionales que, como dice Fernando siempre de cachondeo, son más de hacer modelos financieros que de hablar con concejales. ¿Vale? Entonces, o sea, nosotros el puro y el bar de luces de carretera lo trabajamos muy poco. Nosotros nos dedicamos a hacer números, exclusivamente y todo el día.
y en beneficio de nuestros accionistas, y gracias a Dios se nos da bien. El suelo no se apalanca o es muy difícil apalancarlo, ya no hay crédito por parte de las entidades financieras. Está volviendo porque, ¿qué pasa? Que el jefe de la oficina de Valladolid, de un banco español, ¿él qué sabe hacer? Financiar promoción residencial. Entonces, como si le da un modelo de cash flow de un tío que tiene una startup que va a curar el cáncer de mama, el tío, claro, un modelo de cash flow, espérate, y lo lleva al banco. ¿Y cuáles son las garantías? Le pregunta al comité de crédito, pues la garantía, pues ninguna, un desastre. Eso no lo entiende. Ahora, un solar en el polígono no sé cuánto, que lo vamos a desarrollar y tal, lo entiende de cojonudo, y el tío de su comité de crédito también lo entiende, porque en los comités de crédito no se ha limpiado, siguen siendo lo mismo en muchos casos. Y por eso también durante la crisis hemos tardado más en limpiar, porque estaban todos anclados por los propios errores que habían cometido, con lo cual a muchos de ustedes lo han jodido con lo de, es que lo tengo en balance a no sé cuánto, es que no me lo pienso sacar por menos el crédito, es que no sé qué, es que no me vale con que me hagas un pago parcial y te dé una quita, porque ni de coña, porque no lo tengo. Porque... pero yo qué sé, pero el momento del ciclo es este, y en otros países eso se limpia bastante más rápido. Y luego el inmobiliario terciario se apalanca solamente hasta niveles aceptables, entre el 40 y el 60%. Por cierto que estos son límites autoimpuestos, es decir, en la legislación de SOCIMI no hay ningún límite al apalancamiento, pero nosotros nos autoimponemos un límite, en nuestro caso estamos apalancados al 43,6.